Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe hoy. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que nos capacite y que nos ayude a comprender su mensaje, su verdad. Hoy vamos a tratar de entender un texto que nos pueda ayudar a comprender ese camino estrecho, ¿verdad? Esa puerta angosta que lleva a la vida, ¿verdad? Vamos a tratar de entender qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios y a ver si podemos entender la auténtica realidad, la auténtica perspectiva de nuestro Dios. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la verdad, a la vida, perdón. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir ese texto. En los tiempos de Cristo, los habitantes de Palestina vivían en ciudades amuralladas, mayormente situadas en colinas o montañas. Se llegaba a las puertas, que se cerraban a la puesta del sol, por caminos empinados y pedregosos, y el viajero que regresaba a casa al fin del día, con frecuencia necesitaba apresurarse ansiosamente en la subida de la cuesta para llegar a la puerta, antes de la caída de la noche. El que se retrasaba quedaba fuera. Aquí vemos que nuestro Dios utiliza una realidad para poder explicar realidades más profundas del reino de Dios, ¿verdad? Y para que nos ayude a comprender cómo podemos llegar, ¿verdad? Por ese estrecho camino, ¿verdad? Cómo podemos llegar a su reino. Es una metáfora que nos habla de cómo se puede llegar a su reino, ¿verdad? Y dice, el estrecho camino ascendente que conducía al hogar y al descanso dio a Jesús una conmovedora imagen del camino cristiano, ¿verdad? Jesús utiliza esa imagen o esa realidad para describir una imagen del camino cristiano, ¿verdad? Una realidad del camino cristiano, de nuestro caminar, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. La senda que os he trazado, dijo, y cuando dice la senda que os he trazado, ¿de qué habla? De su propio camino, ¿verdad? Hasta la Gólgota, ¿verdad? Toda su vida, toda su vida de misión, ¿verdad? Hasta la muerte, hasta la Gólgota, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la senda que Él nos ha trazado. Dice, la senda que os he trazado, dijo, es estrecha. Y vamos a ver por qué es estrecha, ¿verdad? La entrada a la puerta es difícil. ¿Quién dice esas cosas? El mismo Cristo, ¿verdad? Dice, la entrada a la puerta es difícil, porque la regla de oro excluye todo orgullo y egoísmo. Y malentendimiento, ¿verdad? También, porque por eso nos dice la entrada a la puerta es difícil. Hay en verdad un camino más ancho. Nos habla de un otro camino, ¿verdad? Dice, hay en verdad un camino más ancho, pero su fin es la destrucción. Y en base a ese texto vamos a utilizar un ejemplo, os voy a dar un ejemplo inmediatamente que terminamos esa diapositiva. Vamos a ver un ejemplo de cómo dice que hay en verdad un camino más ancho, pero su fin es la destrucción. Y enseguida entenderemos qué es lo que trato de deciros y qué es lo que trata de decirnos en realidad el mismo Cristo, ¿verdad? Fijaos lo que dice a continuación. Si queréis seguir la senda de la vida espiritual, debéis subir continuamente, ¿verdad? Debéis andar con los pocos, porque la muchedumbre escogerá la senda que desciende, la fácil, este camino más ancho, pero su fin es la destrucción. Bien, vamos a ver un ejemplo que hace unos días atrás hablamos de esta reflexión. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y alguien, a la cual no le voy a dar el nombre porque
no sería correcto, no es correcto, ¿verdad? Me manda este mensaje. Dice, la perfección es en Cristo, no nuestra. Y me manda el texto de Hebreos 10:14, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que quería decir? Porque todo aquel que ve bien la reflexión y tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Puede y debe de entender el mensaje que el mismo Dios nos manda, ¿verdad? Porque no es lo que yo digo, sino lo que está escrito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que trataba de decir aquí? Es ese pensamiento cristiano, ese cree y eres salvo, ¿verdad? Es precisamente esa es la doctrina de los nicolaitas en realidad. Dice, la perfección es en Cristo, no nuestra. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que con la perfección que Cristo ha logrado es suficiente. Somos salvos, ¿verdad? Que viene siendo exactamente esa doctrina de los nicolaitas. En algún momento hablamos sobre ella, ¿verdad? Tú crees y eres salvo, ¿verdad? Claro, me manda el texto de Hebreos 10:14 y yo utilizo esto para que veamos cómo nos engaña el enemigo de Dios, ¿verdad? Cómo nos engaña. Cómo nos cuenta historias, igual que en Edén, y nosotros, sin entender, sin pedir ayuda de lo alto, ¿verdad? Sin entender la profundidad del texto, porque aquí estamos hablando del texto de la Biblia, cómo podemos caer en trampas, ¿verdad? Y vamos a ir al texto de la Biblia, Hebreos 10:14, a continuación, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta, a ver si entendemos qué es lo que nos dice Dios, ¿verdad? Y aquí nos dice, Hebreos 10:14, ¿verdad? Y a continuación, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién hizo perfectos para siempre? ¿A todo el mundo? No, solo a los santificados. Por lo tanto, ¿quién recibirá esta una sola ofrenda? Primero, ¿de qué ofrenda habla? La ofrenda de la expiación, ¿verdad? Ofrenda para el pecado, que la trae el mismo Cristo, ¿verdad? Bien, ¿y a quién hace perfectos? ¿A todo el mundo? Si hace perfectos a todo el mundo, entonces, ¿qué está esperando y por qué no viene? ¿Entendéis el error conceptual? Pero aparte de eso dice, hizo perfectos para siempre y especifica a quién. A los santificados. ¿Santificados de quién? De Cristo. ¿Cuándo? Vamos a ver si entendemos cuándo, ¿verdad? A ver si es esa vida de perfección de Cristo o es la perfección que Él obra en nosotros hoy. Vamos a ver si entendemos bien este asunto, ¿verdad? Porque claro, mandamos textos, estamos en un concepto erróneo y creemos que estamos en lo correcto cuando en realidad estamos engañados, ¿verdad? Vamos a ver de qué nos habla aquí el apóstol. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, atentos, y vamos a ver si entendemos de qué nos habla. Dice, este es el pacto que haré a futuro, ¿verdad? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿De qué días? Vamos a ver si entendemos de qué días dice, ¿verdad? Dice el Señor, pondré a futuros mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Más, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿verdad? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea que ¿de qué nos está hablando? Todo lo que nos dijo hasta aquí está hablando del día de la expiación. Porque ¿cuándo entramos en el lugar santísimo? En el día de la expiación, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos dijo anteriormente tiene que ver con el día de la expiación. Y nosotros aquí hemos tratado este asunto. Vamos un paso atrás a ver si lo entendemos. Ya que sabemos ahora que estamos en el día de la expiación, a ver qué es lo que nos dice que pasa
en el día de la expiación. Y dice, este es el pacto que haré con ellos, ¿cuándo? Al final del día de la expiación, ¿verdad? Aquí es precisamente lo que estamos tratando de entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en el día de la expiación y al final del día de la expiación, ¿verdad? Y dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿De qué habla? De la unión de lo divino y lo humano, de su espíritu en nosotros, en este templo, ¿verdad? Ya en el templo, una vez purificado. Y dice, después de aquellos días, ¿qué días? De pecado, ¿verdad? Los días que vivimos ahora, en esos días, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué es la transcripción de la ley? La misma presencia del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en nosotros, en el templo, ¿verdad? Por lo tanto, este es el pacto. Y en sus mentes las escribiré. Por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí? Del final del día de la expiación, ¿verdad? Cuando se producirá la unión de lo divino y lo humano, cuando su espíritu habitará en nuestro templo, ¿verdad? Y este es el nuevo pacto para la eternidad. Porque fijaos lo que dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una vez que estamos en el reino, una vez purificados, una vez reconectados con su espíritu, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, es decir, donde hay perdón y olvido, no hay más ofrenda por el pecado. Si volveríamos a pecar, moriríamos. Eso es lo que quiere decir. No hay más ofrenda por el pecado. ¿Podemos entender? Ahora entendemos cómo nos equivocamos cuando leemos textos, pero no entendemos la profundidad de lo que leemos, ¿verdad? Vamos a ir con el texto porque el mismo texto nos dará la respuesta, ¿verdad? No es porque me la invente, sino que a ver si entendemos lo que está escrito en la misma Biblia, ¿verdad? Ya no estamos hablando de otras cosas. Por lo tanto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué entramos en el lugar santísimo? Para ser purificados y para que al final del día de la expiación se vuelva a reconectar su espíritu con nosotros. Lo que Adán perdió en Edén se vuelve a reconectar al final del día de la expiación. Por lo tanto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por el camino nuevo dice, y vivo. ¿Cuál? En su reino, ¿verdad? Pero también aquí, mientras tanto, y nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia. Por lo tanto, ¿son purificados los corazones o no? Claro, esa es la obra del día de la expiación, purificar nuestra mente de todas aquellas, precisamente de lo que estamos tratando, de los malos conceptos, malas doctrinas, malas teorías, ¿verdad? Precisamente de eso estamos hablando. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, este proceso ¿se produce en el día de expiación o no? Pues si entendemos que estamos en el día de la expiación ahora, este proceso se tiene que producir ahora. Y lo vamos a entender con el texto. Yo os lo explico porque luego pasamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Pero lo explico de ahora para que podamos entender en dónde estamos, de qué estamos hablando, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Mantengamos firme. ¿Por qué mantener firme? Nada si ya la purificación lo hace Cristo. Si por su vida ya lo ha hecho todo. Mantenerse firme ¿de qué? ¿Entendéis el error conceptual? Sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿verdad? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, que es lo que tratamos de hacer, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el final del día de la expiación. Por lo tanto, hemos de prepararnos para eso. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto de Hebreos 10, capítulo 10, a partir del versículo 25 en adelante, y que omitimos leer y entender, ¿verdad? El mismo texto, un poquito más para adelante.
Y fijaos lo que dice. Advertencia al que peca deliberadamente. No lo puse yo, y está en Reina Valera 1960, ¿verdad? Está en el texto. Por lo tanto, ¿entendemos el error conceptual? Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Que antes de recibir el conocimiento de la verdad, cuando estábamos en desconocimiento, esos pecados son perdonados, ¿verdad? Perdonados por este sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y ya quedamos santificados, lo que nos decía antes, purificados, hasta este momento. Pero a partir de aquel momento que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque eso dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, ahora sí conocemos la ley, sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Eso trata de decirnos. Fijaos lo que dice aquí. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ahora la pregunta es, cuando nosotros entendemos que Cristo ha hecho la purificación, ha obtenido el perdón, ha obtenido la justificación, la santificación, estamos hablando de lo mismo para nosotros con su vida, ¿de qué nos habla aquí? Si ya lo ha hecho y total, yo soy salvo simplemente con aceptar a Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que tratamos de decir en el fondo. Si acepto a Cristo, su vida perfecta me sirve a mí y ya está, no hay más, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Si eso es así, ¿verdad? ¿Entendemos el error conceptual? ¿Podemos entenderlo? Bien, volvamos al texto. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi pregunta es para esta persona y para todos aquellos que piensan de la misma manera. ¿De qué juicio habla aquí? ¿De qué fuego? ¿De qué está hablando? Si total, su vida está puesta a mi lado, ¿de qué me habla aquí? ¿Entendéis el error, queridos hermanos? ¿Podemos entender la trampa que Satanás nos está poniendo? ¿Verdad? Porque es igual que en Edén. Nos dice, no, Dios te ama, no morirás. Cristo ha hecho el sacrificio para ti, tú tranquilo, no te queda nada por hacer. Pero el texto empieza precisamente, dice, porque si pecaremos voluntariamente, mi pregunta es, ¿pecas? ¿Todavía pecas? ¿Sí o no? Pues si pecas deliberadamente, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Podemos entender el error conceptual? Espero que sí, mis queridos hermanos, espero que sí, tenemos que despertar. El que viola la ley de Moisés, los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, el que una vez ha recibido la verdad y sigue pegando deliberadamente, ¿qué dice que estamos haciendo? Pisoteando al Hijo de Dios. Y nosotros decimos que pisoteando al Hijo de Dios, su vida perfecta nos perdona y nos lleva al cielo. ¿Podemos entender las trampas, queridos? ¿Y el mal entendimiento? Espero que sí, queridos, espero que sí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, dice? Claro, fuiste santificado en el momento que te enteraste de la verdad. Es decir, hasta este momento todos tus pecados fueron perdonados, pero a partir de ese momento te dice que si pecas voluntariamente ya no hay más ofrenda. ¿Puedes entender la realidad?
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es decir, pecado contra el Espíritu Santo, moriremos. ¿Podemos entender la auténtica realidad? La que la está diciendo el mismo texto. Pero claro, nosotros leemos la parte que nos conviene y nos olvidamos de la otra parte que no nos conviene. O el espíritu es muy hábil, ese espíritu malévolo, ¿verdad? Nos enseña la parte que conviene, pero nos pone el velo para la otra que no conviene. ¿Podemos entender la realidad, queridos hermanos? Espero que sí, no permanecéis en el engaño. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Cristo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Y a quién se está dirigiendo? Aquel que deliberadamente está pecando. Mi pregunta es, ¿sigues pecando? Claro, porque tú estás creyendo que la vida de Cristo, esa vida perfecta, ya lo cubre todo. Pero aquí te está diciendo que después de haber conocido la verdad, pecas voluntariamente y ya no te queda más ofrenda. Morirás. ¿Entendéis? Está diciendo que estás pisoteando al Hijo de Dios. ¿Puedes entender la perspectiva? Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? No, a estos de por ahí fuera, estos que no obedecen ni reconocen a Dios ni nada. El Señor juzgará a su pueblo. ¿Juzgará de qué? Si su vida tiene que ser suficiente como para perdonarme de lo que haga falta. Entonces, ¿cómo que juzgará a su pueblo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estos son textos de la Biblia, mis queridos hermanos. Textos que no queremos entender. Desgraciadamente, no queremos entender. Y vamos a caer en la trampa del enemigo de Dios, ¿verdad? Volvamos al texto de origen. Por el camino a la muerte, fijaos lo que nos dice aquí para que podamos entender realidades, mis queridos hermanos. Por el camino a la muerte puede marchar todo el género humano, con toda su mundanalidad, todo su egoísmo, todo su orgullo, su falta de honradez y su envilecimiento moral. ¿De quién está hablando aquí? De cristianos, de gente que pretende ser su pueblo. Y dice, falta de honradez y envilecimiento moral. ¿Por qué? Porque lee de la Biblia lo que le conviene, pero se olvida del resto, ¿verdad? Somos selectivos. Nos quedamos con lo que nos parece que corresponde con nuestro pensamiento o con aquellas cosas que se nos dicen, pero no leemos todo el texto para entender su contexto, la auténtica realidad de Dios. ¿Podemos entender la desgracia, queridos hermanos? Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona. Cada uno puede creer lo que quiera, ¿verdad? Espacio para que sigan sus propias inclinaciones. Porque claro, ¿por qué creemos lo que creemos? Porque nos conviene, ¿verdad? Queremos seguir como estamos, ¿verdad? Simplemente con una aceptación de que Cristo ha vivido por mí, Él lo ha hecho todo lo que hace falta y ya está, cree y eres salvo. Porque en el fondo de eso estamos hablando, queridos hermanos, ¿verdad? Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona, espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo. Para andar por la senda que conduce a la destrucción, no es necesario buscar el camino porque la puerta es ancha y espacioso el camino y los pies se dirigen naturalmente a la vía que termina en la muerte. Por el contrario, el sendero que conduce a la vida es angosto y estrecha la entrada. Si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallaremos la puerta demasiado estrecha. Por lo tanto, ¿podemos entender la auténtica realidad? Dice, si nos aferremos a algún pecado predilecto que nos gusta, ¿verdad? Hallaremos la puerta demasiado estrecha y no entraremos.
Si deseamos continuar en el camino de Cristo, debemos renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad y a nuestros malos hábitos y prácticas. Renunciar a uno mismo. De eso está hablando. Dejarse guiado por el Espíritu de Cristo, el que nos justifica, nos santifica, ¿verdad? Y nos transforma, ¿verdad? El que quiere servir a Cristo no puede seguir las opiniones ni las normas del mundo. ¿Podemos entender? La senda del cielo es demasiado estrecha para que por ella desfilen pomposamente la jerarquía y las riquezas. Demasiado angosta para el juego de la ambición egoísta. Demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del ocio. A Cristo le tocó la labor, la paciencia, la abnegación, el reproche, la pobreza y la oposición de los pecadores. Lo mismo debe tocarnos a nosotros. Si alguna vez hemos de entrar en el reino de Dios, en el paraíso de Dios, ¿podemos entender la auténtica realidad que Dios nos presenta? Dice, si alguna vez hemos de entrar en el paraíso de Dios. Pues, ¿por qué estará diciendo esto? ¿Podemos entender la auténtica realidad, queridos hermanos? Y las trampas que se nos colocan por delante y caemos en ellas. No deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendente es difícil y la ruta que desciende es fácil. A todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y chascos, hay advertencias para que no se continúe. ¿Quién hace esas advertencias? El mismo Dios, para que no se continúe en esta ruta que desciende, que es fácil, ¿verdad? Ese cristianismo fácil, ¿verdad? De esa promesa, tú cree y eres salvo, no te toca nada que hacer. Nada, tú solo cree, ya está. El amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. Es verdad que el sendero de Satanás parece atractivo, pero es todo engaño. En el camino del mal hay remordimiento, amargo y dolorosa congoja. Pensamos tal vez que es agradable seguir el orgullo y la ambición mundana, mas el fin es dolor y remordimiento. Los propósitos egoístas pueden ofrecer promesas halagadoras y una esperanza de gozo, pero veremos que esa felicidad está envenenada y nuestra vida amargada por las expectativas fincadas en el yo. Ante el camino descendente, la entrada puede relucir de flores, pero hay espinas en esa vía. La luz de la esperanza que brilla en su entrada se esfuma en las tinieblas de la desesperación. Y el alma que sigue esa senda desciende hasta las sombras de una noche interminable. El camino de los transgresores es duro, pero las sendas de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cada acto de obediencia a Cristo, dice cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por Él, de entrega total, ¿verdad? Por Él, cada prueba bien soportada, ¿prueba? ¿Qué prueba? ¿Entendéis la realidad? Cada victoria lograda, cada victoria lograda sobre la tentación es un paso adelante en la marcha hacia la gloria de la victoria final. Y atentos, si aceptamos a Cristo por guía, y hay que aceptar a Cristo en toda la verdad. En toda la verdad. No es tan fácil como uno cree. Acepto a Cristo y ya está. Cuidadín. Cuidadín porque alguien nos está trampeando. Si aceptamos a Cristo por guía,
Él nos conducirá en forma segura. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el camino, siempre y cuando tiene a Cristo por guía, ¿verdad? Por eso recalcamos aquí, ¿qué espíritu nos guía, verdad? Ni uno solo de los que temblando lo buscan, ha de verse privado de andar en luz pura y santa. Aunque la senda es tan estrecha y tan santa que no puede tolerarse pecado en ella, todos pueden alcanzarla y ninguna alma dudosa y vacilante necesita decir, Dios no se interesa en mí, porque esto sería un falso pensamiento y viene de un espíritu que no es el espíritu de Cristo, ¿verdad? Puede ser áspero el camino y la cuesta empinada. Tal vez haya trampas a la derecha y a la izquierda. Quizá tengamos que sufrir penosos trabajos en nuestro viaje. Puede ser que cuando estemos cansados y anhelemos descanso, tengamos que seguir avanzando. Que cuando nos consuma la debilidad, tengamos que luchar. O que cuando estemos desalentados, debamos esperar aún. Pero con Cristo como guía, ¿verdad? Entendiendo su representante, su espíritu, ¿verdad? Pero con Cristo como guía, no dejaremos de llegar al fin al anhelado puerto de reposo, en su reino, al final del día de la expiación y en su reino. Cristo mismo recorrió la vía áspera antes que nosotros y allanó el camino para nuestros pies, pero no nos lo quitó. Por lo tanto, nosotros tenemos que recorrer ese mismo camino, pero teniendo la ventaja de que tenemos a Él como guía. Él lo ha experimentado. Él sabe en cada paso cómo recorrer esa parte del camino, ¿verdad? Si tenemos a Él como guía, vamos a pasar por lo mismo, por ese camino allanado, pero como Él como guía. Por lo tanto, experimentaremos pruebas, tentaciones y victorias. Esa es la auténtica realidad, mis queridos hermanos, y no otra. A lo largo del áspero camino que conduce a la vida eterna, hay también manantiales de gozo para refrescar a los fatigados. ¿Por qué fatigados? Si total es tan sencillo, cree y eres salvo. ¿Podemos entender lo que trata de decirnos? Los que andan en las sendas de la sabiduría, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estos son el camino que nos dijo antes, que recorrió Cristo. ¿Y por qué de sabiduría? Pues porque su Espíritu nos acompaña como guía. Y esas son sendas de sabiduría, sendas probadas, verificadas, comprobadas. ¿Podemos entender? Se regocijan en gran manera aún en la tribulación, porque aquel a quien ama su alma marcha invisible a su lado. Pero cuando lo tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en la verdad. Cuando no estamos en la verdad, no está con nosotros. ¿Entendemos? A cada paso hacia arriba disciernen con más claridad el toque de su mano. Vividos fulgores de la gloria del invisible alumbran su senda, y sus himnos de loor, entonados en una nota aún más alta, se elevan para unirse con los cánticos de los ángeles delante del trono. La senda de los justos, de aquello que buscan la justicia de Dios, viven en conformidad con su carácter. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que llegamos al final del día de la expiación, cuando todo se ha terminado. Ya estaremos reconectados con su espíritu. Todo ha pasado, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender la auténtica realidad. He tratado de explicaros qué es lo que creemos en realidad, ¿verdad? He utilizado un mensaje y el texto que esta misma persona manda, porque ojalá fuera solamente una persona. Esto es lo que cree mucha gente, muchísima gente.
Por eso podemos entender por qué solamente un pequeño grupo estará al final del tiempo, este remanente pequeño. Porque muchos de nosotros creemos que estamos andando en la senda correcta y estamos engañados, queridos. A pesar de que está escrito, porque yo no me he extraviado del texto. He utilizado lo que me dijo y lo leímos en todo su contexto. ¿Y entendimos la realidad? ¿Qué es lo que uno cree y cuáles son las expectativas que tiene porque alguien se las está contando, ¿verdad? O no, ¿verdad? ¿Y cuál es la auténtica realidad del mismo texto de las Escrituras? ¿De qué nos estaba hablando? ¿Entendéis cómo nos trampea el enemigo de Dios? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado, ¿verdad? Y también os invito a que vosotros tengáis vuestra propia reflexión, ¿verdad? Tratad de entender el texto y tratar de entender la auténtica realidad que Dios nos plantea, ¿verdad? Y no dejarnos engañados por espíritus malévolos, ¿verdad? Que simula, ¿verdad? Que es el que tiene que ser, pero que en realidad no lo es, ¿verdad? No lo es. Y con aquel espíritu no se puede llegar al final del día de la expiación. No podemos experimentar esa purificación necesaria. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.